La tafofobia es el miedo persistente a ser enterrado vivo como consecuencia de haber sido dado por muerto erróneamente. Si has llegado hasta aquí, te doy la bienvenida a Palabra del Lector, un espacio creado para hablar de libros. Yo soy Alexander y aquí comparto mis inquietudes y mis impresiones sobre lo que leo, y a veces me detengo en alguna curiosidad concreta, como la que traigo hoy, el miedo persistente a ser enterrado vivo, que se extendió en pleno siglo XIX y que tuvo su reflejo también en la literatura. Y lo vemos, por ejemplo, en varios relatos de Edgar Allan Poe. Si te quedas, te lo cuento. Comenzamos. Cualquiera que haya leído novela victoriana habrá observado que aquella sociedad, pese a sentirse tremendamente atraída por temas relacionados con los espíritus, el más allá, los relatos de terror y de fantasmas, en el fondo era una sociedad tremendamente temerosa a la muerte. Y pecaban además de ser bastante supersticiosos. Por ejemplo, cuando alguien fallecía, cubrían todos los espejos de la casa porque creían que el primer reflejo sería el de aquella persona que moriría después. Ver una lechuza volar en pleno día era signo de muerte inminente. Pero no solo eso, que un perro aullara cerca del lecho de un moribundo implicaba muerte inminente también. Si se escuchaban 3 golpes seguidos sin que hubiera nadie cerca, muerte inminente. Si uno se veía a sí mismo en un sueño, muerte inminente. Si se soñaba con un nacimiento, alguien moriría también. Un ataúd con el fallecido debía sacarse de casa por los pies. De lo contrario, el espíritu del fallecido se llevaría a otro miembro de la familia. No es de extrañar, por lo tanto, que en esta época se conformaran y tuvieran su auge las novelas de terror, las novelas góticas, novelas que coqueteaban con este tema de la muerte, novelas que, además de reflejar un miedo real, también lo fomentaban. Y del miedo a la muerte surge el miedo a ser enterrado vivo, un miedo que espantaba y aterrorizaba a los mortales de aquella época, un miedo que quizás no fuera tan irracional como pensamos, porque durante el siglo XVIII y el siglo XIX se dieron casos de personas que habían sido enterradas prematuramente debido quizás al desconocimiento médico de muchas afecciones. El tema del entierro prematuro pasó de ser en un principio un tema curioso que generaba cierto morbo en algo que horrorizaba a la sociedad. Y la culpa la tuvo la publicación de un libro en 1816 titulado El peligro del entierro prematuro, el cual causó una histeria colectiva que conmocionó a la sociedad. Si ser enterrado vivo era ya de por sí espeluznante, lo que derivaba de este acto era todavía más temeroso. Terror a la inmovilización completa, terror a la oscuridad, terror a la soledad y terror a la claustrofobia. Como curiosidad comentar que a raíz de este brote de pánico surgieron organizaciones que intentaban divulgar estos peligros y promover leyes para mitigar su efecto, como por ejemplo la Sociedad para prevenir que las personas fueran enterradas con vida. ¿Y quién se benefició realmente de esta fobia? Pues los fabricantes de ataúdes, ya que se las ingeniaron para fabricar y ofertar ataúdes con sistema de salida, ataúdes que incorporaran una campanilla para hacerla sonar en caso de que uno se despertara dentro, tumbas con ventana, respiradores o ventilación de emergencia y demás ocurrencias. Y también muchos escritores y artistas reflejaban en su obra este miedo. Un ejemplo de ello es la obra de 1854, Inhumación precipitada, del artista belga Antoine Welch, o el propio Edgar Allan Poe con sus relatos. Algunos de sus títulos más conocidos, como Berenice, El barril del amontillado, La caída de la casa User, El gato negro, tienen algo en común, y es que en ellos se detecta o se aprecia cierta obsesión del autor por el tema no solo de la muerte, sino de ser enterrado con vida. Pero en concreto, y el que más alusión hace a este tema, es el que os presento hoy, que además se titula El entierro prematuro. Aunque el entierro prematuro es en sí un relato, está presentado casi como un ensayo o una crónica sobre un tema
que al autor parece que le preocupaba bastante. Aquí Edgar Allan Poe nos muestra y nos hace reflexionar acerca del horror que debe sentir una persona que es dada por muerta y en consecuencia enterrada viva. En este relato el narrador hace una especie de introducción al no poco habitual hecho de enterrar a personas vivas creyendo que están muertas. Y para ello enumera una serie de ejemplos acontecidos en distintos lugares para evidenciar que esto de enterrar a personas vivas era algo más habitual de lo que se pensaba. Y de hecho, él asegura podría referir más de 100 casos perfectamente probados. Y todo ello para recalcar el horror inherente a este tema. Puede asegurarse sin vacilación que ningún suceso se presta tan terriblemente como la inhumación antes de la muerte para llevar a colmo la angustia física y mental. Y para potenciar esta angustia, esta sensación, describe lo siguiente: la intolerable opresión de los pulmones, las sofocantes emanaciones de la tierra húmeda, las vestiduras fúnebres que se adhieren, el rígido abrazo de la morada estrecha, la negrura de la noche absoluta, el silencio como un mar abrumador, la invisible pero palpable presencia del vencedor gusano. Una serie de sensaciones que experimenta aquella persona que ha sido enterrada viva. Pero ahí no queda la cosa. El narrador, además de citarnos una serie de ejemplos muy conocidos de personas que han pasado por este terrible acontecimiento, nos cuenta su caso personal. Y es que él, quien nos habla, sufre del mal llamado catalepsia, un estado de pérdida temporal de la sensibilidad y la movilidad que ocurre a causa de algún trastorno neurológico y que en aquellos años apenas se conocía y que su diagnóstico era bastante complicado. Y su gran miedo al sufrir periódicamente una especie de síncopes o desmayos que le dejan totalmente vulnerable y desprotegido es que en alguno de estos momentos se le llegara a dar por muerto y le llegarán a consecuencia enterrar vivo. Por eso esta obsesión le llevan a organizarlo todo por si en algún momento concreto a él le llegan a enterrar vivo. Por eso elige un ataúd ya preparado con una campana que haría sonar en caso de despertarse un día y tener que pedir auxilio. Tendría un ataúd con fácil apertura que él mismo podría abrir para salir, tendría comida preparada y una lámpara allí donde tiene dicho que se le entierre, pero para angustia de todos y para su propia angustia, un día abre los ojos y se da cuenta de que está en un espacio totalmente a oscuras, que no puede moverse, que parece estar dentro de una estructura de madera, que le llega el olor a tierra y a hierba húmeda. ¿Le habrán enterrado vivo? Y de ser así, esa, donde ha despertado, no es la tumba que él había preparado. Como vemos en este relato, Edgar Allan Poe trata con maestría uno de los miedos más enraizados en la cultura occidental del siglo XIX y hace una vez más gala de esa tendencia que él tenía a reflexionar e indagar en los miedos que invadían a la sociedad. Nos hace ver que por todos los casos que él dice que conoce y por el hecho de que afecciones como la catalepsia en este caso fueran de difícil diagnóstico, era más frecuente de lo que pensamos los entierros en vida. Y por lo tanto, este miedo, el de ser enterrado vivo, era un miedo, como he dicho antes, que quizás no era tan irracional como podemos pensar hoy en día. Y nos muestra también una vez más cómo el miedo llevado al extremo puede desembocar en pánico, en obsesión y jugarnos mentalmente malas pasadas. Por lo tanto, tenemos aquí una experiencia angustiosa y un relato estremecedor, que además influyó e inspiró a otros autores a indagar sobre este miedo. Y además, este relato cuenta con un curioso final que es poco habitual en el autor y del que por supuesto no voy a comentar nada. Leer a este autor es siempre una experiencia y una garantía. Sus relatos provocarán en nosotros un impacto y hará que se dispare nuestra imaginación. De hecho, el propio autor afirmó que cuando escribe, para él lo más importante es el efecto que quiere conseguir en el lector. Y por supuesto teniendo siempre presente la originalidad. Y aquí lo vamos a encontrar. Y aunque este miedo en concreto lo relacionamos al imaginario victoriano, a la cultura occidental en general del siglo XIX, a los relatos influenciados por la literatura de Edgar Allan Poe, la verdad que es un miedo que, como he dicho,
llega a ser bastante universal y está bastante extendido. De hecho, quizás no haya que irnos muy lejos para encontrar a nuestro alrededor indicios de que quizás no muy lejos de nosotros también se sufría de este miedo. Y ser enterrado vivo también era un problema que se contemplaba. Lo digo porque he podido saber y conocer que en una comunidad cercana a la mía existe un presupuesto fechado en 1888 para las obras que se pensaban acometer en una capilla y en el depósito de cadáveres, donde se contemplaba ya un gasto para la instalación de un timbre de alarma por si uno de los cadáveres no fuera realmente tal y la persona dada por muerta despertara de repente en mitad de la noche. Además, en aquella época, el miedo y también el morbo por una muerte prematura dejaron una serie de anécdotas, tales como que el ilusionista Houdini creó un espectáculo para conmocionar a su público, donde era enterrado a 2 metros bajo tierra, espectáculo que no le salió bien del todo, que estuvo a punto de perder la vida y que no repitió nunca más. Cuenta la leyenda también que Hans Christian Andersen temía tanto que lo enterraran vivo que dejó una nota escrita a mano en su mesa de noche que decía «Solo parezco muerto». Aunque también he podido leer por ahí que obligó a que se le abrieran las venas una vez de muerto. Y algo parecido hizo Frédéric Chopin, que obligó a su familia a extraerle el corazón una vez de muerto para que no quedaran dudas de que no seguía vivo. Y de hecho, muchas personas dejaron en sus testamentos que sus cuerpos fueran decapitados para no llegar al punto de despertarse de repente dentro de un ataúd. En fin, que seguramente también vosotros conocéis alguna historia, algún relato, alguna leyenda sobre este tema, algún caso que se haya dado, así que si queréis compartirlo lo podéis dejar en los comentarios. Leerlos desde luego es estremecedor porque es inevitable imaginarnos a nosotros mismos en una situación como esa. Yo hasta aquí llego con el vídeo de hoy que por lo terrorífico y angustioso del tema lo podéis considerar como un aperitivo para Halloween que se acerca en breve. Como siempre digo, muchas gracias si aún estáis por aquí por haberme acompañado durante estos minutos. Nos vemos ya en un siguiente vídeo y hasta entonces espero que disfrutéis de vuestras lecturas y leer a Edgar Allan Poe. ¡Hasta luego!